بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Queridos hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de vuestro seminario Explicación y beneficios del hadith. En el último capítulo estuvimos hablando acerca de un hadith que yo considero muy importante y que está lleno de beneficios. Estuvimos hablando de la importancia del hadith de Ashab al-Ukhdud, la gente del foso. Y estuvimos hablando acerca de algunos beneficios, porque el hadith en cuanto a su lectura nos llevó bastante tiempo. Vimos algunos pocos beneficios y para completar, antes de empezar con el bloque que me gustaría continuar hoy, recordaros que hay algunos beneficios que no pudimos completar en la clase anterior. Recordaros que es importante, y obtenemos esto del beneficio de la clase de este hadith, quitar cosas del camino. Es importante y forma parte de la metodología y de los modales del musulmán no tirar basura a la calle. Si ves algo que estorba el camino, quítalo. ¿Os acordáis del niño? El niño, cuando estaba en el camino, había una bestia en mitad del camino que no dejaba pasar a la gente, y entonces con la piedra la lanzó para ayudar a la gente y diciendo: si Allah, si estás complacido con el monje, ayúdame, y si no, no me ayudes. Allah le ayudó, la bestia murió y la gente pudo pasar por el camino. Obtenemos muchos beneficios aquí. Por ejemplo, el profeta alayhi salatu salam dijo en un hadith auténtico que cuando hizo el viaje el Isra o el Mi'raj, observó en el Jannah que había un hombre que iba corriendo de un lado para otro, feliz y contento, solamente porque había quitado una rama del camino, había quitado un obstáculo del camino en la vida y Allah le había recompensado con ello. Por lo tanto, recordar, estimados hermanos, que ya no es cuestión religiosa, sino cuestión moral, cuestión cívica, cuestión ciudadana. No tirar desperdicios al suelo, a la calle, no tirar basura. Cuando te estés tomando una lata de bebida, no la tires a la calle. A veces veo personas que van conduciendo con el coche y tiran plásticos, y tiran latas, y tiran basura por las ventanas, y esto es una falta de respeto y de civismo muy grande. No formes parte de ello. Cuando estés comiendo una bolsa de cualquier cosa, no la tires al suelo. Y lo peor, cuando estés comiéndote un chicle, no lo tires al suelo. Guárdalo en un paquete, en un papel, y luego tíralo en una papelera. Porque según pude observar hace poco en internet, muchos pájaros están muriendo. De verdad, muchos pájaros están muriendo porque hay personas que se comen un chicle, cuando están hartos de él, lo tiran al suelo. Los pájaros, cuando lo ven, brilla, ese chicle brilla, les atrae, y cuando mastican ese chicle, el chicle se les queda atrancado en su pequeña garganta, no pueden respirar y mueren. Miles de pájaros y aves están muriendo por esto. Por lo tanto, no formes parte de ello, no formes parte de la muerte de ningún ser vivo. Por lo tanto, ten ese beneficio de acuerdo a esta historia para llevarlo a cabo en tu vida. Y también otro beneficio importante era el beneficio de no decir mentiras. El musulmán no miente. El brujo podía haberle dicho que mintiera, el monje podría haberle dicho al niño que mintiera al brujo y que mintiera a sus padres, pero simplemente le dijo: cuando vayas al brujo, dile que tu padre te entretuvo, tu padre o tu familia te entretuvo, y cuando vuelvas a tu familia, dile que el brujo te entretuvo. Estás diciendo la verdad porque entre uno y otro pasas tiempo con ellos. Lo malo que es mentir. Tened en cuenta este beneficio tan importante. Y ahora sí entramos de lleno, sobre todo en este campo que quiero llevar ahora. Es un tema muy importante que todo musulmán debe saber. Es el tema del shirk, es el tema del politeísmo y sobre todo es el tema de los brujos. Uno de los protagonistas de esta historia es el brujo que le enseñaba al niño brujería. Pero tenemos que saber quiénes son los brujos, quiénes son estas personas malvadas que hacen pactos con el demonio para desviar a la gente. Los brujos son los mayores enemigos de Allah subhanahu wa ta'ala de entre los tawaghit, porque uno de los taghut es el brujo, es Sahir, junto con Iblis. ¿Qué hacen estos brujos? Piensa, ¿qué hacen estos brujos? Hacen un pacto con el demonio, hacen un pacto con Iblis, para que estos demonios le sirvan y le ayuden. ¿Qué causas llevan a la gente a querer hacer sihr? A la gente a querer hacer brujería o querer hacer un pacto con un brujo. La causa principal que los lleva a querer ser un brujo es su propia alma.
suelen ser personas que poseen un alma perversa, que aman la maldad y el hacer daño a los demás. Para ello, se alían con Satanás, con Iblis, como lo estáis escuchando, con Shaitán, y este los lleva a su propia destrucción y a la de los demás. Si a esto le sumas que muchos ignorantes le aumentan la fama al recurrir a ellos para que les resuelvan sus necesidades y problemas, y además les ofrecen grandes cantidades de dinero y de regalos, el resultado es que se convierten más perversos aún para conseguir más dinero y poder. Pero el precio que tienen estos brujos que pagar, estos malvados, para así conseguir la brujería, es muy grande, puesto que tienen que entregar su propio ser, su propia persona, a cambio de que Satanás, a cambio de que Iblis les ayude. Iblis, el rey de los demonios, no acepta de ellos excepto que le adoren, shirk. Y para ello, Iblis y los demonios le piden que sean sumisos. Por eso tienen que cumplir una serie de cosas, tienen que suplicarle a él y a otras cosas en lugar de Allah. Tienen que comer de todo tipo de impurezas, cometer pecados muy graves y hacer sacrificios en nombre de Satanás o algún ídolo en particular. Esa es la naturaleza de los brujos. En cuanto a la causa principal que lleva a la gente a querer hacer brujería, suele ser la ansiedad, el estrés, los secretos escondidos en el corazón y que aún no han sido resueltos, problemas psicológicos, etcétera, etcétera. Todas estas causas son las que les hacen recurrir a los brujos y a la brujería. Buscan con ello tranquilidad y paz para sus corazones. Pero el resultado es todo lo contrario, mucha más ansiedad, mucha más intranquilidad en sus almas. Bien, ¿cómo llegan a embrujar a una persona? Las condiciones que debe cumplir el brujo para que los demonios le ayuden. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, que Allah tenga misericordia de su alma, dijo: cuanto más incrédulo y perverso sea el brujo, más poderosa y fuerte será la brujería y su unión con los demonios. Por eso, la brujería de los que adoran ídolos es más poderosa que la brujería, de los cristianos o los judíos. Y la brujería de un cristiano o de un judío es más poderosa que la brujería de los que dicen ser musulmanes. Y esto lo trae Ibn al-Qayyim en su tafsir. Estas son las condiciones que deben reunir el brujo para que los demonios le ayuden. Fíjate en esta serie de condiciones. 1. Debe vender su alma a Satanás, a Iblis, con todo lo que implica la palabra. Y la prueba de ello es la siguiente aleya del Corán, donde Allah Azza wa Jal dice: y sabían que quien accedía a la magia y la brujería no tendría éxito en la otra vida. ¿Qué mal hicieron en vender sus almas? Esto está en Surah Al-Baqarah. Segundo, debe aborrecer y burlarse de la religión de Allah subhanahu wa ta'ala y sus libros revelados. Lo que voy a decir ahora es muy fuerte, queridos hermanos y hermanas. Si eres muy sensible, es mejor que no me escuches. Pero voy a contar la realidad de estos brujos y brujas, lo que tienen que hacer para que los demonios les ayuden, para que puedan ser atendidos por estos demonios malditos para hacer brujerías. Deben burlarse de la religión de Allah Azza wa Jal y de sus libros. Deben escribir, tal y como dice Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, el nombre de Allah con sangre y con todo tipo de impurezas y asquerosidades. No deben lavarse ni purificarse con el vudú o con el ghusl, tienen que permanecer sucios e impuros con todo tipo de olores asquerosos durante días o incluso semanas, y algunos incluso meses. Al mismo tiempo deben cometer todo tipo de pecados y perversidades, incluso beber orina y comer carne de perro. Algunos deben pisar, hermanos, pisar el Corán. Se amarran el Corán a sus pies, lo ponen en la suela de sus pies, pisan el Corán y entran con ello al cuarto de baño. Escriben aleyas del Corán con sangre de una mujer menstruante o con orina. Escriben aleyas del Corán al revés. Y algunos perversos mantienen relaciones sexuales con su madre o con su hermana o con su hija. Subhanallah, tiene que apartarse de la gente y no relacionarse con ellos, salvo que le pidan que les ayude o que les haga brujería. Una vez que cumplen todo esto, que han caído en kufr, en shirk, que se han alejado completamente de Allah, suelen salir por la noche a un lugar apartado y solitario, se desnudan y empiezan a suplicar la presencia de Satanás y a implorar
que quieren ser brujos y ser de los que lo adoran. Empiezan a recitar súplicas con todo tipo de shirk y desvío y después sacrifican un animal como ofrenda a Satanás. A veces Iblis o cualquier demonio se les aparece al primer momento y otras veces no aparece hasta que hagan eso varios días seguidos. Una vez que se les aparece, le dan juramento de obediencia siempre y de adorarle. Después los cita para un día determinado para que le adoren. Cada vez que llega ese día, todos los brujos de determinadas ciudades tienen que reunirse, y empiezan a beber y comer todo tipo de asquerosidades, empiezan a rezarle a Satanás y a suplicarle. Todo esto lo hacen para que así Satanás les dé el poder para embrujar a la gente y hacerles daño. Allah subhanahu wa ta'ala les dice a estos criminales y perversos qué mal hicieron en vender sus almas. Alguien se puede preguntar, pero si yo he visto brujos que rezan, que escriben aleyas del Corán en papelitos, etcétera, etcétera. Le responden los sabios a esto. Todo eso lo hacen con intención de burlarse de la religión de Allah Azza wa Jal, para que la gente les crea y para que no desconfíen en ellos. Cuando escriben versos del Corán, entre cada verso dicen o escriben palabras satánicas o palabras de shirk. Reciben órdenes de los demonios de aparentar que son gente buena y que rezan para que así confíen en ellos. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es el veredicto islámico sobre los brujos? Los sabios no tienen ningún tipo de discrepancia en que todo brujo que sea, o todo brujo que ayude o que sea ayudado de los demonios o diga palabras de incredulidad, deviene incrédulo. Automáticamente es kafir. Y el Corán es claro en esto. El Corán es claro en esto. El profeta alayhi salatu salam dijo, aquella persona que vaya a un brujo y crea en él, habrá descreído de Muhammad y de su mensaje, alayhi salatu salam. Y aquella persona que acuda a un brujo por curiosidad, entonces su salat no será aceptado durante 40 días. La opinión correcta entre los sabios es que se acepta su arrepentimiento, pero si las autoridades islámicas lo capturan antes de que se arrepienta, se le ejecuta. Y eso es lo que dice el Islam. Yo personalmente he visto personas poseídas. He visto ruqiyya. La ruqiyya es el exorcismo que se le hace a una persona para sacar el demonio. Esto está vigente en todas las prácticas religiosas, en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam. Hacen muchos tipos de brujerías. Escriben papelitos, lo cuelgan en árboles, lo guardan en la tierra, lo tiran al mar. Te voy a dar un consejo, hermano. Si algún día encuentras uno de estos papelitos o alguien de tu familia tiene alguno de estos papelitos, te aconsejo que lo cojas y que lo quemes. Y mientras estés quemándolo, continuamente tienes que recitar al-Mu'awwidhatayn, sura al-Ikhlas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul huwa Allahu ahad, y también Ayat al-Kursi. Continuamente recitándolo mientras lo vas quemando. Y la protección para estos malditos brujos y demonios es que tengas siempre el wudú. Sal a la calle siempre con el wudú. Haz el salat a su hora en la mezquita. Hermanas, observad el hijab, puesto que los demonios atacan sobre todo a las mujeres que no tienen hijab. Haz los azkar de la mañana y de la noche. Haz el azkar al entrar y salir de la casa. Cuando vayas a dormir, inshallah, recita Ayat al-Kursi. Recita Ayat al-Kursi en tu mano 3 veces. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu. 3 veces. Cuando termines, recita al-Fatiha. 3 veces. Cuando termine, Qul huwa Allahu ahad. Cuando termines, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Cuando termines, Qul a'udhu bi rabbin nas. Y te pasas la mano por todo tu cuerpo, por tu cama. Inshallah, duermes con el wudú sobre tu lado derecho y haces el azkar de la noche y pides a Allah Azza wa Jal que te proteja. Pues todo esto es un pequeño mini seminario acerca de lo que supone, queridos hermanos, este mundo maldito de los brujos, como de esta historia que hemos contado, y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja del mal de aquellos que se han alejado de las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.